Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Luisa y en el video de hoy me van a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de agosto. Pero antes de comenzar les quiero mostrar la nueva libreta que estaré usando y es de la marca Notebook Therapy, ya sabes que son de mis favoritas. Y les estaré mostrando cómo quedaron las primeras hojas. Intenté hacer un video pero al final no me dio tiempo, sin embargo les mostraré rápidamente cómo quedó. Iniciaré con esta preportada que más que nada es mi nombre para personalizar más la libreta. También hice mi portada de mitad del año que es muy similar a la primera con estas Polaroid y la mayoría le hice con temática de Sakura, que ya sabes que es de mi favorita, y para recordar esa temporada. En la siguiente página también dejé para mi Future Log. Otro que no podía faltar y es una nueva sección es este tracker de proyectos. Aquí más que nada es para tener un mejor seguimiento de cada aspecto que yo considero importante para este año. Es una idea que me gustó bastante y que si me funciona lo estaré aplicando para mi siguiente bullet journal. Otro que no podía faltar son las metas del año. Aquí lo dividí en secciones también y estaré analizando las metas que me propuse al inicio del año y ver cómo he estado cumpliéndolas y toda esa reflexión que lleva. Y por último, una nueva sección que me gustó y es mi rutina de día y de noche. Y aquí un súper consejo es usar las sticky notes para ir poniendo tus horarios. Esto es un ejemplo de cómo puedes ir organizándote, ya que obviamente tu rutina de vacaciones no va a ser la misma que cuando ya tengas clases. La verdad es que me gustó la idea y ya les estaré platicando qué tal me funcionó. Y ahora sí, vamos a comenzar con la portada de este mes. Para ello me inspiré en la estación de trenes de Japón y un complemento perfecto son estos nuevos lanzamientos de Notebook Therapy, que por cierto tengo el video pendiente pero espero ya poder organizarme mejor. Este lanzamiento es de su línea Hinoki y consta de un set de washi tapes y un set de sellos de madera. Esta línea suele ser de lujo, así que su precio es un poco más elevado, sin embargo la calidad lo vale completamente. Y comenzaré trazando mis líneas. La verdad es que no soy tan buena para los paisajes y perspectivas, siento que me sale mejor cuando son planos y con diseños más fáciles. Sin embargo, no podía pasar la oportunidad de hacerlo en esta ocasión. Ya sabes que todo lo relacionado a Japón me gusta mucho y siempre que veo las imágenes de la estación Shimonada, espero estar pronunciándolo bien, me da tanta paz, la combinación del mar y el cielo es increíble. Así que traté de hacer los mejores detalles posibles para esta portada. A lo mejor y esta idea es un poco más elevada de dificultad, sin embargo todo está en los detalles. Además, otra cosa que hice para esta portada es intentar no usar la regla y que las líneas no sean tan derechas, por si cometo algún error se disimule más. De hecho, esta portada igual me recuerda a una escena de la película de Viaje de Chihiro, que es cuando igual van en el tren y se ve el mar de fondo. Es una de mis escenas favoritas sin duda. Y mientras ven un poco el proceso, quería compartirles mi experiencia con esa película. Yo recuerdo haberla visto la primera vez cuando estaba muy chica, no sé qué edad tenía, pero sé que mi mente no estaba tan madura y yo recuerdo que me traumé con varias escenas, desde que los padres se transforman a cuando Sin Rostro igual se transforma. Entonces es una película que a mí me traumó, a lo mejor porque estaba bastante chica, no entendía el concepto, el significado trasfondo, y hace un poco tiempo, ya a lo mejor un año, es que volví a verla ya desde una perspectiva más madura y la verdad es que se ha vuelto una de mis películas favoritas. En verdad para mí tiene muchísimo significado, además que la banda sonora y los paisajes son de otro nivel. Así que si no has visto la película, dudo que no la hayas visto, pero aún así te la recomiendo mucho. Y bueno, regresando con el video, lo siguiente que hice fue empezar a pintarlo. Usé varias tonalidades de azul y beige. La verdad es que no quería usar tonos cafés, pero no sabía llegar a este tono que realmente es, y pues estuve jugando con varios colores. También intenté hacer efectos de sombra. Les digo, esta portada sí fue bastante diferente al estilo que suelo usar. Para la hoja de inspiración fue algo más corto y es simplemente la ventana con vista al mar. Es algo sencillo, pero no quería que se opacara la portada. Ya finalmente coloqué algunos stickers para decorar. También dibujé algunas nubes que se me estaban olvidando y así quedaría la portada, sin duda un 10 de 10. Vamos a pasar al calendario y como siempre iniciaré trazando mis cuadros. Aquí ya de plano se me quedó la costumbre de usarlo como un habit tracker y me ha funcionado bastante bien y creo que así se quedará por varios meses más. Ya sabes que el calendario siempre lo hago con el mismo estilo y sencillo, así que los protagonistas para esta página serán la decoración y más que nada son los sets de washi tapes de Notebook Therapy. Tengo que admitir que esos stickers son muy buenos y la calidad de impresión es otro nivel. Sus colores no se llegan a opacar como otros que tengo, así que eso me agrada bastante.
Y como les digo, es algo sencillo, así que vamos a pasar a la otra hoja. Dejaré todo este espacio para mi brain dump. La verdad es que igual es un básico para mí y esta vez lo hice más grande porque tengo varias cosas en mente, tanto contenido para mis cuentas como varios pendientes para la escuela, así que todo este espacio me será muy útil. Hice un diseño similar al de la portada y la verdad es que me encantó en lo absoluto, que es un poste y sus líneas de cable, pero agregándole el detalle como si fuera la arena, y estuve colocando también estos stickers con varias conchitas. Ya como último pasaremos a la planeación semanal y es una bastante sencilla y fácil de hacer. El protagonista igual de esta página será esta hermosa washi tape de las olas, así que lo puse en la parte de abajo, pero haré algunos recortes porque me estorban un poco en los cuadros de mis semanas. Y básicamente comenzaré a trazar los cuadros, que realmente intenté mantener el mismo estilo que las ventanas del vagón, y después lo pinté con un tono beige y tracé algunas líneas con el mismo plumón azul. Y bueno, más de lo mismo. Mientras ven un poco del proceso, quería platicarles que tenía en mente varias ideas para la portada de este mes con temática de nubes, pero no quería repetirlas porque siento que la anterior portada se parece y tengo que admitir que esa portada en específico ha sido de mis favoritas. Sin embargo, me gustaría que me dejaran sugerencias de temáticas que les gustaría ver. El siguiente mes es mi cumpleaños, así que necesito que mi portada de septiembre me encante, así que por favor déjame algunas sugerencias. Y como de detalles de decoración, puse estos stickers que siento que se ven completamente hermosos y cuando les da la luz le da un efecto holográfico, pero en forma de trazos. Es un poco difícil describirlo, pero ustedes pueden observarlo mucho mejor. Finalmente escribí los días de la semana y usé esta herramienta que no sé cómo llamarle, pero es para pasarle a los stickers y que no se queden burbujas de aire. Y ahora sí, este sería el resultado final. Como les dije, es una planeación un poco más diferente a lo que acostumbro, sin embargo me encantó y disfruté mucho hacerlo. Para la portada le hice algunos cambios, como pintar las letras del mes con ese tono azul más fuerte, y puse algunos stickers de ballenas en la hoja de inspiración. Sin duda el protagonista se lo llevan las cintas porque me ayudaron bastante y son muy lindas, así que si te interesa te estaré dejando el link en la descripción de este video, así como mi código de descuento para que le eches un vistazo, al igual que la libreta que estoy usando. Y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Como siempre te agradezco mucho que me acompañes nuevamente a otra planeación conmigo. Espero te sirva de inspiración para iniciar este nuevo mes. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.